Muy buenas noches, mi nombre es Francisco Contreras y hoy platicaré acerca de los beneficios de la previsión social, efectos positivos post pandemia de COVID-19 en México. Al platicar un poco de previsión social, estamos hablando sobre la reforma que sucedió en la subcontratación laboral de abril de 2021 en México. Al considerar la reforma, estamos hablando de que la subcontratación de personal tenía ventajas a través de pequeños y medianos empresarios, ya que estos no se involucraban directamente con el proceso de capital humano y no tenían directamente relacionado el riesgo laboral legal que esto implica. Reducía el costo de contratación y administración y brindaba un control de operación y administración del proceso de la nómina. Además, ayudaba a generar mayor impacto en ventas propias con menos capacidad instalada, ya que las organizaciones estaban destinadas y estaban dirigidas en atender las necesidades de crecimiento patrimonial y no tanto de involucrarse en la decisión y toma de decisiones o involucramiento en el proceso de capital humano y reclutamiento de personal. Asimismo, la subcontratación de personal en su concepto se fue derivando y ya era utilizada de manera ventajosa, creando estrategias que de alguna forma generaban ventajas hacia los patrones y desventajas hacia los trabajadores. De alguna forma se desvirtuaba de manera agresiva para cualquiera sobre patrones y trabajadores, se desvirtuaba la subcontratación y se creaba más que nada una forma de generar un beneficio para los patrones, causando un impacto negativo en los trabajadores. Se crearon de alguna forma estrategias vinculativas en beneficios fiscales que, si bien no están concretamente definidas y siendo muy objetivos en el comentario, se eludía de alguna forma estrategias fiscales que ayudaban a bajar en gran medida el costo laboral y el costo social y el costo fiscal a través de la subcontratación. Es así como en abril de 2021 en México se presentó una reforma laboral que fue mejor conocida como la reforma del outsourcing o de la subcontratación, en la cual se derogaron distintas leyes aplicables en materia laboral y fiscal, aplicando así cambios desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre la Renta y en algunos en menor medida, pues también se ve afectada la Ley del Infonavit, que es la ley que regula que los trabajadores tengan un derecho sobre una vivienda digna. Muy bien, por todo lo antes mencionado, el presente trabajo enaltece o busca enaltecer las cualidades de la previsión social. Es un concepto que ayuda y que ayudará al crecimiento personal y patrimonial de los trabajadores y que legalmente está definido en las leyes mexicanas con ventajas para los patrones, por la deducción fiscal y para los trabajadores por ser un ingreso exento. La previsión social está definida en materia laboral, en materia fiscal y en materia de seguridad social en México como un incremento patrimonial de los trabajadores. Es otorgada por los patrones cuando buscan que sus trabajadores tengan una estabilidad económica y patrimonial no remunerativa, sin embargo, sí que tenga un impacto importante en el desarrollo de sus actividades familiares, vinculativas y patrimoniales. El marco normativo sería referente al artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde menciona dos características sobre la previsión social. La primera de ellas es que se considera todas aquellas erogaciones efectuadas por el patrón que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios a favor de los trabajadores. Y además de esto, que estas prestaciones sean tendientes a una superación física, social, económica o cultural que les permitan el mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia. Por otro lado, en materia laboral, hablamos de los artículos 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo, donde contextualmente nos dice que toda retribución al trabajador hecha por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, serán parte del sueldo y de la remuneración del trabajador. Además de ello, serán las prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, es decir, la previsión social. El problema es
que los beneficios post pandemia que puede presentar el tema de previsión social para los trabajadores en un incremento de su ingreso y un beneficio para los patrones al otorgar prestaciones superiores a las de ley y que le van a dar un beneficio de estabilidad organizacional y de evitar la rotación de los trabajadores, además de todos los impactos que post pandemia se han venido identificando. El objetivo es identificar los beneficios monetarios comparativos en el momento del uso de un plan de previsión social. Esta plática se va a enfocar mucho en la parte cuantitativa o con la intención de dar a entender y dar a conocer los impactos relativos en el uso de un plan de previsión social. Ojo, lo que buscará esta plática es definir y dar una comparación entre un sueldo bruto y un sueldo que conlleva una previsión social y enaltecerá los beneficios para los trabajadores y los beneficios para los patrones. Como podemos ver en la parte de la propuesta de la presente investigación, hablamos de cuatro columnas, dos cualidades importantes. La primera es con sueldos brutos y la segunda es con sueldos con previsión social. En un efecto comparativo con las demás cualidades, hablamos de 10 trabajadores, todos con seguridad social. Sin embargo, en un efecto comparativo, si pueden ver, hasta la quinta columna existen una numeración del 1 al 7 que más adelante iremos definiendo e iremos considerando explicarlas. Primero, son 10 trabajadores de los cuales en un escenario actual tenemos un sueldo bruto de 10,000 pesos, donde cada uno de los trabajadores recibe neto o recibe en líquido 8,824 pesos. Una estrategia de una incorporación de un plan de previsión social considera que la base bruta, el sueldo fiscal, puede tener un impacto de disminución de hasta el 57%, como considerando el salario base de cotización inferior. Ejemplo, esto traerá que el trabajador reciba, en lugar de recibir 8,823 pesos, podrá recibir 10,000 pesos líquidos en el ejemplo que estamos platicando. Como ya veíamos, el salario base de cotización promedio o propuesto, estamos hablando de 348 pesos en una base bruta y de 148 pesos en una base con previsión social. Efecto comparativo, el sueldo bruto quedaría en 8,823 pesos en el escenario actual y en un escenario propuesto sobre previsión social quedaría en 10,000 pesos netos. El escenario bruto habla de que hay un costo fiscal social de 27,670 pesos y un costo fiscal patrimonial, es decir, impuestos sobre la renta que se le tiene que quitar a los trabajadores, de 9,122 pesos. Estas retenciones y el costo social laboral representa un pago para el gobierno, un pago de impuestos por el uso de la nómina de 37,000 pesos. Si implementáramos un plan de previsión social con los beneficios que hemos platicado, estaríamos identificando que solamente son 14,600 pesos el costo social y lejos de generar un impuesto sobre la renta de los trabajadores, estaríamos generando un subsidio al empleo. Esto en una suma de los impuestos sociales, laborales y fiscales que se tienen por qué pagar para el gobierno, estaríamos en una suma de 13,300 pesos. Comparativamente, el tener un sueldo bruto y un sueldo con una previsión social, hablamos de 23,556 pesos de un beneficio diferencial entre una base que se está pagando sin tener un plan de previsión social y una base que se pagaría por tener un plan de previsión social. Muy bien. La ley en México también impone una proporcionalidad de deducción del 53% de aquellos ingresos que fueron exentos para el trabajador. En este caso, estaríamos hablando de que el ingreso exento por nuestra propuesta oscilaría en 5,749 pesos, como es el ejemplo, multiplicado por 10 trabajadores en una línea totalmente recta, estaríamos hablando que el beneficio para los trabajadores de un ingreso exento sumó 57,500 pesos. Al hablar del 47% es la parte no deducible,
y de esta parte no deducible lo que causa el impuesto sobre la renta para la parte patrimonial, es decir, el impuesto sobre la renta que causa para el patrón por haber prestado o dado estas prestaciones, oscilarían 8,100 pesos. Si consideramos los ingresos exentos, los aguinaldos, las primas vacacionales, que son algunos conceptos que se pueden considerar en el plan de recibir ingresos exentos, el trabajador contra la proporcionalidad de deducción del patrón por otorgarlos, estaríamos hablando de un aproximado de 14,000 pesos. Si comparamos contra el ahorro que hicimos en el costo social laboral de 24,000 pesos contra 14,000 pesos, que es lo que le está costando al patrón el tener una estrategia de previsión social, la diferencia que queda en beneficio del patrón es de 9,500 pesos. Por eso, nuestra propuesta en el tema de incorporar en un efecto post pandemia la previsión social es en beneficio del patrón y sin duda en crecimiento patrimonial del trabajador. Muy bien, de las conclusiones que podemos obtener en este análisis que hemos platicado en esta parte del estudio de la incorporación de previsión social son 7. La primera es que consideramos 10 trabajadores en un escenario similar. Sueldos brutos contra sueldos netos y los sueldos netos a través de una previsión social. El segundo es que encontramos que esta incorporación de previsión social demuestra una disminución del 57% en el sueldo bruto por empleado, es decir, el sueldo fiscal y o cotizable. La tercera característica es que encontramos un incremento en el sueldo neto por empleado de 13%, es decir, el trabajador va a recibir más directamente en su bolsa. Cuarto, el patrón, parte del dinero que desembolsa, lo hace ahora a sus trabajadores de manera líquida. Quinto, en el punto 4 es una parte muy importante y no quiero ser elusivo en este comentario, pero parte del dinero que dejas de pagarle al gobierno por incorporar un plan de previsión social, ahora se lo pagas a tus trabajadores, tienen un beneficio patrimonial y un crecimiento patrimonial de ellos que genera estabilidad, que genera crecimiento, que genera cultura, clima organizacional y que a su vez genera incremento patrimonial corporativo. El quinto punto, el pago de impuestos se reduce en un 64%, asciende a 23,556 pesos, lo que permite hacer mejoras en las condiciones laborales y entregar mayores beneficios a los trabajadores. Según la ley del impuesto sobre la renta, este tipo de ingresos, el punto 6, perdón, este tipo de ingresos exentos de los trabajadores causan un impacto en los patrones mediante sus deducciones fiscales. En este sentido, solo el 53% de los ingresos exentos serán deducibles para el patrón, por lo que el patrón deberá considerar un impuesto de la renta de 14,080 pesos. El punto 7, como ya lo habíamos platicado, aunque tenemos un incremento en la parte patronal o corporativa sobre los impuestos que se causan por los ingresos exentos, aún así tenemos un beneficio comparativo del 40% por el uso del plan de previsión social, lo que representa 9,475 pesos de una nómina de 100,000 pesos netos. Sobre las discusiones que tenemos que analizar con respecto a este plan de previsión social y la incorporación del mismo en una estrategia, en un escenario de mejora y de incremento patrimonial, en el caso de incorporar el plan de previsión social, tenemos que considerar dos bases importantes. Que el artículo 27 de la Ley del Impuesto de la Renta nos habla sobre las obligaciones que debemos de cumplir como patrones para poder tener una deducción aplicable. Y también que esta deducción estará sujeta a un tope sobre la previsión social, donde, hablando en números muy gruesos, si la previsión social no incrementa o no sobrepasa la cantidad de 18,000 pesos, no necesitaríamos cumplir con un contrato colectivo de trabajo y un plan de previsión social. Sin embargo, es muy importante que todas las empresas que consideren esta estrategia o esta incorporación de un beneficio tangible, un beneficio económico, es necesario que el plan de previsión social se incorpore a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como un aviso de que estamos creando este plan y cuáles son las características del mismo. Por mi parte sería todo. Agradezco su atención. Mi nombre fue Francisco Contreras. Buenas noches. Buenas noches.